Me sale que mi conexión está un poco inestable, creo, pero me avisan por ahí si es que no se logra visualizar, ¿ya? Muy bien, entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los sinónimos y los antónimos, ¿bien? Y para ello, exacto, vamos a hablar acerca de sus características y, obviamente, sí se logra visualizar. Gracias, Nelcy, perfecto. Buenos días, buenos días. A ver, permítanme un segundito. Aquí creo que he compartido. A ver, permítanme un segundito. Qué raro. Ah, ya, ok, aquí está. Ya, creo que ya está mejor. Avanzaba sola mi diapositiva, entonces creo que tenía alguna animación anterior. Ya, listo. Entonces, lo que les mencionaba es que vamos a brindar las características, ¿cierto? Nosotros sabemos ya por una larga data que los sinónimos son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico y pertenecen a la misma categoría gramatical y obviamente tienen significados similares. Hablamos de significados similares porque justo ahora les voy a mencionar que hay diversos tipos de sinónimos. Entonces, se acopla mucho mejor ese término, ¿ya? Y recordemos que las categorías gramaticales son 9. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos, adverbios. Entonces, los sinónimos efectivamente van a estar ubicados en estas categorías gramaticales y deben respetarse. No hay que olvidar ello, ¿ya? Miss, por ejemplo, yo no le entiendo muy bien a qué se refiere con misma categoría gramatical. Por ejemplo, si yo tengo los términos afligido y melancólico, debo identificar que son adjetivos, adjetivos que se encuentran en el mismo campo semántico, es decir, que son estados de ánimo, ¿cierto? Sus significados son efectivamente parecidos. En cuanto a lo macizo y lo sólido, también adjetivos que poseen efectivamente el mismo campo semántico, porque señalan la estructura física de los cuerpos, ¿cierto? Lo obeso y lo gordo, por ejemplo, o rollizo también, no se refieren al exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Indigente y menesteroso, de la misma manera, indican la condición económica de las personas, ¿cierto? Se encuentran en pobreza, ¿no? El erudito y el sabio, pues, denotan la amplitud de conocimientos de una persona. Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien el campo semántico, la categoría gramatical y obviamente el significado de acuerdo al sentido también contextual, ¿bien? Porque ahora en los exámenes de admisión, muchos de ellos se toman en cuenta el contexto, ¿no? El contexto en donde se está utilizando la palabra. Entonces yo les decía que hay tipos de sinónimos, los sinónimos totales o absolutos, aquellos que se pueden intercambiar en cualquier contexto eh, académico, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del piscívoro, puede reemplazarse tranquilamente por un ictiófago. O estoy hablando del oftalmólogo y tranquilamente se puede reemplazar por el término oculista. Son términos entonces totales o absolutos. Se pueden intercambiar, no hay ningún problema en cuanto al contexto. Sin embargo, ¿qué sucede con los sinónimos parciales o relativos? Pues va a haber cierta minuciosidad en cuanto a su elección para poder intercambiarlos en las distintas situaciones lingüísticas. Por ejemplo, la unión y la mezcla, ¿no? De cierta manera hay una diferencia. Si estoy hablando entre la unión de dos personas, yo no podría hacer no podría decir, en todo caso, no podría expresarlo en la mezcla de dos personas, ¿no? En unión podríamos referirnos al matrimonio, ¿bien? En cambio, la mezcla de dos líquidos, sí, ¿cierto? Mezcla de dos líquidos o unión de dos líquidos, ¿ya? Crisis o depresión, de la misma manera. Crisis y depresión actúan de manera parcial, o sea, tengo que evaluar realmente estos sinónimos parciales, ¿ya?
Y obviamente con la diferencia de grado, o sea, aquellos sinónimos graduales, ¿no? Asustar, aterrar, risa, carcajada. Entonces, uno de ellos es más intenso, otro de ellos es menos intenso. Entonces, no se preocupen si no encuentran la palabra no exacta tal cual yo la tengo que reemplazar, porque definitivamente nuestro lenguaje, todo idioma, ¿cierto? Va a tener, no sé si ustedes se acuerdan del sistema planetario solar, o sea, vamos a tener órbitas, ¿no? En cuanto a las palabras y en cuanto a sus significados. Entonces van a haber sinónimos que se aproximan más y sinónimos efectivamente que se alejan un poco más del significado central. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No hay preguntas. Está todo claro, Miss. Listo, perfecto. Ayúdenme entonces a trabajar algunos ejercicios. Nosotros tenemos ejercicios en el PDF, en nuestro material. Sin embargo, también vamos a tener estos ejercicios extras. Vamos a trabajar solamente algunos y otros obviamente va a quedar para ustedes, ¿ya? La razón es inherente al ser humano. ¿Qué alternativa podríamos marcar aquí? La razón es auténtico. Jim. Oh, Joao. De todas maneras lo voy a compartir también. Ok, ok, ok. No se preocupen. Singular. La razón, chicos. La razón es... Gracias, Steven. Perfecto. Es connatural, por supuesto. ¿Por qué? Porque inherente significa que nace con nosotros mismos. La razón es inherente al ser humano. ¿Se dan cuenta? En este caso tendría que ser connatural. Es el sinónimo más apropiado en este contexto. ¿Ya? Muy bien. Unirse en matrimonio con la venia de los padres es una decisión muy atinada de los hijos. Bien. Entonces, venia. Frank, ok. Sí, algunos están preguntando por el material. El material lo van a encontrar en la plataforma. Bien, el profesor José ya les debe haber explicado. Y ahí van a poder también descargar el PDF, como también el material que utilice el profesor eh, en clase, ¿no? Exacto. Entonces, no se preocupen, tranquilos, sin alterarse. A ver, venia. Entonces, solamente sería, sí, por el grupo de WhatsApp. Gracias, Jim, por reforzar también la idea. Me mencionaban por ahí con respecto a indiferente, ¿no? O inherente, perdón, Diego. Inherente es diferente a coherente. Inherente, Diego, significa que esta cualidad o esta característica nace con uno mismo. Bien, nace con uno mismo. Entonces, claro, ahí estamos abordando el concepto connatural. Bien, listo. Claro, la venia, Laura, se refiere al permiso, ¿cierto? Unirse en matrimonio con la venia de los padres, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la anuencia, el permiso que podemos obtener para normalmente, ¿no? En estos grupos tradicionales, creo que muchas familias, nosotros somos, el país todavía es un colectivo tradicional que incluye efectivamente a los papás. Necesitan realmente que ellos conozcan con quién o qué es la persona que en este caso nos estamos uniendo, exacto, con quién queremos formar una familia. Entonces, en la oración efectivamente muestra ello, o sea, la venia, la anuencia, es prácticamente el permiso que muchos hijos suelen solicitarlas a los papás, ¿no? Muy bien. O también el aviso, bien, claro.
Manuel era un comedido anfitrión. ¿Qué opinan ahí? Manuel era un comedido anfitrión. ¿Cuál será el sinónimo? Bien, el sinónimo. Gracias, Steven. Perfecto. Aquellos que lo pueden descargar, bien. Esmerado. Deferente. ¿Por qué deferente, Miss? Porque realmente aquí Manuel era muy atento, ¿cierto? Era una persona también respetuosa, entonces, con su público, ¿no? Entonces, a eso refiere comedido. En la número 4, los candidatos considerados, gracias Danica, los candidatos presidenciales suelen marginar en sus discursos el aspecto educativo de los sectores populares. ¿Cuál será aquí el sinónimo más apropiado para este contexto? Denigrar. Los candidatos presidenciales suelen marginar en sus discursos el aspecto educativo. Creo que aquí es más que todo dejarlos de lado, dejarlos al margen. Por eso estaríamos aportando o estaríamos optando en este caso por el concepto desconsiderar. ¿Bien? Desconsiderar. Ahora, Miss, esto a mí se me hace muy difícil, muy complicado, no sé, es muy raro también ubicar el sinónimo más. Sí, solamente con la práctica vamos a poder encontrar estos sinónimos contextuales que suelen venirnos en los ejercicios de examen de admisión. Bien, los sinónimos contextuales tienen un grado, un nivel más que simplemente hallar el sinónimo descontextualizado, solamente la palabra y el sinónimo, ¿no? Ahora muchos exámenes de admisión efectivamente trabajan con ello. Por eso, porque requiere un nivel más, un grado más de atención, de análisis, bien, y también de reconocimiento en cuanto al significado. Así que mucha paciencia y también mucho esfuerzo y no hay que decaer en el intento. ¿Está bien? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien realmente quizás quiera realizar, formular un comentario? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Puedo continuar. No hay comentarios. Ya, listo, listo, listo. Sí, porque si no me asustan, me van a... podemos repetir también, ¿ah? Podemos repetir quizás alguna explicación de algún ejercicio que ustedes han visto. Igual el material va a estar con ustedes, van a poder practicar, van a poder analizar cada palabra y si tienen alguna otra duda o pregunta, la conversamos la próxima semana. ¿Bien? Steven, preguntas, gracias. Comedido, profesora, ¿qué era comedido? Comedido, no sé si ustedes tienen a la mano sus diccionarios, ya sea online o ya sea también de manera física. Comedido quiere decir que es una persona que trata bien a sus invitados, es una persona responsable con ellos, ¿no? Ujú. Entonces es atento, cortés, bien. Por eso la palabra deferente es la que más encaja y como me dijo Danica, también considerado, ¿no? ¿Se entendió, Steven? Sí, perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar rápidamente a los antónimos. Bien, ustedes van a tener la opción de poder ver los ejercicios extras que les he colocado aquí. Y es importante que nosotros reconozcamos también a la antonimia y que le demos un pequeño espacio, ¿no? Es una relación semántica efectivamente entre dos palabras que presentan significados opuestos o contrarios. Es efectivamente existe una relación entonces en los conceptos asociados al signo lingüístico, ¿no? Liso, rugoso, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una relación de antonimia. Hábil, torpe, ¿no? Nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo con mi torpeza.
en algunas situaciones. Entonces, relación de antonimia. Igual es importante que respetemos las categorías gramaticales, ¿no? Como aquí lo vamos a observar. Claro, o sea, melancólico, optimista, se encuentran en el mismo campo semántico, porque ambos son estados de ánimo, ¿no? Obviamente con significados opuestos o contrarios, ¿ya? Sólido, frágil, señalan la condición física entonces de los cuerpos. Gordo, enjuto, se refiere a la contextura de una persona, lo habíamos visto también anteriormente. Menestero, fúcar, igual hacen referencia a la condición económica, mientras que uno se relaciona con la pobreza, el otro término se relaciona con la riqueza, ¿bien? Sabio, ignorante, se vinculan en relación a la posesión de conocimientos, mientras uno refiere a la gran posesión de conocimientos, ¿no? A la estrategia, el otro término refiere más bien a la escasez de conocimientos. Bien, entonces, excelente. Simplemente para tomar en cuenta las categorías gramaticales, tenemos que reconocer qué palabras son adjetivos, qué palabras son sustantivos, qué palabras son verbos. Entonces aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿bien? Incluso de adverbios, ¿no? Poseen aquí entonces antónimos en relación a estas palabras. ¿Qué sucede entonces? Siempre hay que fijarnos, por favor, en los significados opuestos, ¿ya? Y ahora lo vamos a revisar quizás con unos cuantos ejercicios. En cuanto a la clasificación morfológica, recordemos que podemos tener antónimos morfológicos con prefijos, útil, inútil, leal, desleal, legal, ilegal, etcétera, etcétera. También podemos tener antónimos léxicos, es decir, que no comparten la misma raíz y tampoco utilizan prefijos. Aquí podríamos tener entonces igual útil, vano o típico, insólito. Bien, tipos de antónimos. Igual suceden con los antónimos complementarios, es decir, aquí realmente hay una relación de oposición, se brinda una doble dirección, bien. Por ejemplo, preguntar, responder, bien. Vender, comprar. Entonces, en este caso, hay una concurrencia, ¿no? Se supone que necesitamos necesariamente la existencia del otro término. Preguntar, responder, vender, comprar. En cambio, los antónimos contrarios implican que las palabras tengan sentidos opuestos, pero graduales. Bueno, malo, frío, caliente. Tenemos en este caso graduales en relación a que va a haber términos intermedios, ¿no? Como tibio, por ejemplo, ¿no? En frío, caliente. En cuanto a la exclusión, se refiere a que estos antónimos van a referir a la negación de una palabra que implica la afirmación de la otra, ¿no? Verdad, falsedad. Artificial, natural. Entonces se constata aplicando dichas palabras opuestas en el mismo contexto oracional, ¿ya? Y simplemente para refrescar nuestra memoria con términos nuevos, ¿cuál podrá ser el antónimo de vertiginoso, chicos? Vertiginoso. Si por ahí buscamos el significado de vertiginoso, vamos a encontrar que uno de sus antónimos es parsimonioso, o sea, armonía, ¿no? Armonioso. Ocluir. ¿Qué significa ocluir? ¿Sí? ¿Tienen su diccionario a la mano? Cerrar, ¿cierto? Cerrar un conducto, cerrar algo que obstruya. ¿Cuál será su antónimo? Efectivamente tendría que ser horadar, hacer el hueco, ¿no? En este caso, hacer la abertura, la grieta, ¿bien?
Prolífero. ¿Qué sucede con prolífero? Que tiene virtud de engendrar, multiplicarse o reproducirse, ¿cierto? ¿Cuál será el antónimo entonces? Veamos, gracias Tracy. Estéril, muy bien, estéril. Draconiano, es una persona muy estricta, ¿no? Excesivamente severa. ¿Cuál será el antónimo de draconiano? Veamos, Carlos. Tolerante, muy bien. Ablación. ¿Qué significa ablación? Una mutilación, estaríamos hablando de una mutilación. Extirpación también podríamos decir, ¿no? Amputación, mutilación, extirpación. Entonces, gracias, Carlos. El antónimo se referiría a injerto, ¿cierto? Muy bien. Díscolo. Díscolo. Persona que tiene tendencia a desobedecer, a rebelarse. Claro, gracias Diego, gracias Jim. Estaríamos con el opuesto sería obediente. Gracias Tracy. Magro. Siguiente término. Que no tiene grasa, efectivamente. Gracias Laura. El antónimo sería obeso. Buido. ¿Qué refiere buido? Que tiene forma aguda o afilada, ¿cierto? Es un adjetivo. Muy bien, gracias, Karen. Tracy, ajá, tendría que ser romo, o sea, algo plano, ¿no? Claro. Bulimia. ¿Cuál será el antónimo de bulimia? La anorexia. Ujú. Miss, ¿por qué? ¿No eran como que sinónimos? ¿Eran enfermedades más o menos sinónimas? En realidad, la bulimia significa ingerir muchos alimentos, ¿no? Sensación de hambre anormal. Bien, voracidad, hambre. Pero la anorexia es más bien evitar comer, ¿no? Son trastornos de alimentación, pero de cierta manera son causadas de distinta causa, ¿no? También de distinto proceso. Ujú. Bonanza, el antónimo de bonanza, tormenta, muy bien. Boreal, norte, ¿no? Boreal. Para aquellos que no encontraron bonanza, es el tiempo sereno y tranquilo. Claro, y la tormenta no, pues no, en realidad genera todo una distorsión. Ujú. ¿No? ¿Nadie? Veamos. Boreal orco. Bien. ¿Y qué significa orco? Va relacionado al sur o también al infierno, al averno. Bien. Mitología orca, ¿no? Creo que lo han visto muchos quizás en videojuegos, si es que por ahí ustedes se relacionan con los videojuegos. Alienado. Para ir terminando, chicos. Muy bien. Lúcido, Fátima. Jim, no, sería lúcido. Ujú, lúcido. La alienación también tiene que ver con un complejo, ¿no? Un trastorno. Algarabía. Mutismo. Ujú, felicidad, festejo y el antónimo mutismo. Anatemizar. Bendecir.
¿ok? El antónimo. Y sobrio, una persona que respeta los límites, desmesurado, exacto, desmesurado. Muy bien. Entonces, hasta aquí les voy a compartir ahora, más bien, el material que se ha trabajado también para el día de hoy. Y tenemos varios ejercicios. Vamos a tratar de desarrollarlos la mayoría. En todo caso, si no, de todas maneras completamos con nuestro texto en inglés. Bien, nosotros tenemos texto en inglés, comprensión de lectura, así que esto no lo podemos abandonar. Muy bien, sinónimos, vamos con el ejercicio 1, ¿ya? Conciso, chicos. Conciso. ¿Cuál sería el sinónimo de conciso? Ajá, la C, la B. ¿Nadie más? Breve, ¿no? Tendría que ser breve, chicos. Sí, tendría que ser breve. Uy, perdónenme. ¿Dónde estoy? Se me perdió la página. Ya, ahora sí, perdónenme. Entonces sí, sería breve. Uy, creo que no pintaba. Ya, listo. Siguiente. Mm, Ya, ahora sí pinta, Dios mío. Ya, muy bien. Robusto, sinónimo. Gracias, adiposo. Destierro. Sí, robusto sí o sí tiene que ser, chicos, la B. En la 3, destierro. Expulsión. Excelente. 4, ornamentar. Adornar. Muy bien. Sinónimos. Bien, sinónimos. Vamos con la número 5. Es un asunto trivial, no merece tu atención. Insignificante, chicos. Es un asunto insignificante. Por lo tanto, tiene que ser la B. ¿Ya? La B. No podría ser gracioso, Jim. Hay que ver el significado de trivial y hace referencia más bien a lo minúsculo, insignificante, pasa desapercibido. La 6. El medicamento no te curará, pero es un paliativo. Pero es un calmante, exacto. No hemos podido ver al occiso, pues está en la amorgue. Estamos hablando del cadáver. El cirujano cometió muy bien Laura, Sumi, Maricielo, Frank, Jean, Danica, Valeria, Mauricio, Jefferson. Muy bien. Cometió, dice el cirujano, un garrafal error. Por ello será sancionado. Bien. Tenemos aquí las alternativas. Enorme, desmedido, excesivo, disparatado, cuantioso. Garrafal error.
Por ejemplo, ujú, un enorme error. El cirujano cometió un garrafal error, por ello será sancionado. Sí, garrafal hace referencia a excesivo. Tenemos varios sinónimos aquí, pero yo creo que el que más podría ir sería disparatado, parece. Un garrafal error. Aquí también podría ser un grave error, ¿no? Cometió un enorme error. Excesivo, cuantioso. Chicos, todos estos son sinónimos, sí. El que está más apropiado a la situación tendría que ser disparatado, ¿no? Incluso desmedido. A ver, un desmedido error. Creo que todos ellos son sinónimos, ¿ah? Son sinónimos de garrafal. Sin embargo, el que más se aproxima a esa situación tendría que ser disparatado error, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces, 8D. Lisonjero. Lisonjero. Persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. B, ¿cierto? Adulador. Muy bien. Profuso. La D, Steven, la D, en la 8. La 10, que es muy abundante, ¿no? La 10, extenso, abundante, copioso, exuberante. Sería la más cercana, el sinónimo más cercano y que se relaciona realmente con su primer significado, sería abundante, chicos. Abundante. Muy bien. 11, reyerta. Riña. Muy bien, riña, pelea. No necesariamente un desacuerdo, ¿ah? Pero sí la más directa, la que es más cercana, sería la riña. Birlar. Quitar algo con engaño y astucia, ¿no? Pero sin violencia. Tiene que ver un poco más con el robo, el hurto. ¿Qué opinan? ¿Estafar o hurtar? Porque dice aquí que es sin violencia y en especial cosas de poco valor. O sea, quizás no tan cuantioso, ¿no? La cantidad. Exacto. 12E, chicos. 13. El amor que sientes por ella te produce obcecación y te impide ver sus defectos. ¿Qué significará aquí, en este contexto, obcecación?
Dificultad la obcecaciona que impide a una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas. Estamos hablando de la obnubilación. Exacto, obnubilación. En la 14, la ceguera, ¿no? El hecho de que te encuentras cegado. Bien, Laura. Ofuscado, ¿no? Cuando alguien se enamora, muchas veces se encuentra obnubilado, obcecado, ciego de amor. No se dan cuenta de quizás de las realidades que se está viviendo en ese momento. Bien. 14. Bastó que leyera el introito del libro para que decida comprarlo. ¿Qué significa entonces el introito? Es la parte introductoria, ¿no? El introito, el principio. Podríamos decir que es el preámbulo, podríamos decir que es también, ajá, el prólogo o el epílogo. Siempre hay una confusión con ello, ¿no? Ujú. El prólogo. Exacto, Laura. El epílogo sería la parte final. Ujú. Muy bien. 15. El ponente dilucidó todas las dudas de los asistentes. Dilucidó. Aclaró, ¿no? Sí, 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 sí. Aclaró. Aclaró todas las dudas de los asistentes. Es explicar de manera muy detallada. Ujú. Ahora, podemos ver también el pormenorizó, quizás. Alguien por ahí me dijo, Miss, puede ser pormenorizar. Y ese significa también especificar, detallar, precisar. Entonces, ¿qué opinan? Maricielo, tiene una pregunta Maricielo. Miss, ¿cómo podríamos encontrar los sinónimos y los antónimos si en el examen vienen palabras confusas y encima no se puede utilizar diccionario? Exacto, Maricielo. Lo que yo les recomiendo es reconocer poco a poco las palabras, reconocer poco a poco las palabras y también ver qué términos se aproximan al significado de ese contexto. Y para ello, cada día ustedes deben tener un léxico que deben ir repasando, repasando, repasando. Quizás ver los exámenes de admisión anteriores y revisar aquellas palabras que para ustedes, por ejemplo, se les hace difícil, nunca lo han visto en la vida. Muchas veces esos términos se suelen repetir en los exámenes siguientes. Entonces, es también buena idea revisar los exámenes de admisión anteriores y ver qué términos ellos han estado empleando y quizás armar un glosario. Bien, y reconocer poco a poco los significados también. Entonces, es simplemente constancia, ¿ya? Hay que ir yendo poco a poco. Si es posible, semana a semana. ¿Sí, Maricielo, está un poco claro? Jim, ajá,
tendría que ser la 15E en este caso, ¿ya? Pormenorizar, detallar. 15E. Espero que haya quedado claro. Muy bien. 16. Eres un gandul. Todo el día te la pasas durmiendo. Exacto, holgazán. Muy bien. Holgazán, gandul. Aquel ladino sujeto logró engañar a todos los miembros de esa familia. 17. Sagaz, ¿no? Aquella astuta persona logró engañar. 18. A cualquier lector principiante la lectura filosófica le resulta babélica. Por ello termina abandonándola por completo. Es cierto, las lecturas filosóficas realmente son muy meticulosas, ¿no? Hay que tenerle mucha paciencia y también mucha concentración. Entonces, aquí el sinónimo para babélica. La A habla de lo complicado, de lo confuso, inteligible. Entonces sí, la A. Muy bien, chicos. La A. Sinónimos. Continuamos. Para bien. ¿Qué significa para bien? ¿O cuál sería el sinónimo en todo caso de para bien? Felicitación. Perfecto. Enhorabuena. 19B. Así es. B. Expresión que se muestra o que se le dice a alguien como un deseo de un hecho, un suceso que le afecte y que le proporcione felicidad. ¿Ya? Muy bien. La 20, nadería. De poca importancia o poco valor, ¿no? Es un nombre, entonces, claro, tiene que haber un sustantivo aquí. La de insignificancia, Miss. Muy bien. Hermético. Hermético, que cierra perfectamente de modo que no deja pasar el aire ni el líquido, ¿cierto? La C, muy bien. Furibundo, que siente mucho enojo. Chicos, tendría que ser la... ¿Cuál? La E, gracias. Enfadado. Enfadado. 23. Lo que me resultó un tanto irrisorio era su postura al quedarse dormido. Irrisorio. No.
Claro, risible, chicos. Lo que me resultó un tanto irrisorio era su postura al quedarse dormido. Entonces tiene que ver con lo risible, que genera gracia, genera burla. En la 24, cuando le gritó, empezó a gimotear como un niño. ¿Qué significa entonces gimotear? Quejarse con insistencia y sin una causa importante, ¿no? Ajá. Vociferar, plañir, ya. Pero vociferar creo que es simplemente gritar, ¿no? Levantar la voz. Plañir es llorar, gemir o lamentarse de algo, ¿no? Sí, yo creo que estaría bien la A de plañir. ¿Qué opinan? Ah, Jim, me dices, Miss, y prorrumpir también significa proferir, ¿no? Prorrumpir. Sentir demostración de dolor o pasión vehemente. Ujú. Sí, plañir, chicos. Tiene que ver más con el sollozo, el llanto. Ujú. Muy bien. 25. La policía desarticuló un clan de narcotraficantes. Ajá, tenemos varios. Grupo, colectivo, gentío, tumulto, tumulto, AMPA. Me han dicho grupo. Ujú. AMPA significa, les voy a leer un poco, conjunto de personas que viven de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual. Desarticuló un AMPA. Una delincuencia. Mm, sí, pero AMPA significa, o bueno, parece que tiene como sinónimo delincuencia. En el mundo del AMPA, en el mundo de la delincuencia. Bien, entonces, ujú. Vamos a marcar grupo en esta ocasión, ¿ya? Vamos a marcar grupo. Ujú. Que tienen un fin en común, ¿ya? D. Ok. Oh. Según los cristianos, Dios castiga a los idólatras.
a los paganos, ¿no? O sea, a la gente pecadora, por así decirlo. Aquellos que rinden culto a un ídolo, ¿no? Paganos. Los ateos son aquellos que no creen en nada, entonces no son en realidad ellos. ¿Bien? Sí. Fanáticos podría ser Jim, pero creo que el más cercano es pagano, ¿ah? Tiene que ver con rendirle culto a un ídolo y que ama o admira con benevolencia, ¿no? 27. El rostro mustio de aquel joven reflejaba la gravedad de la noticia. Recordemos que mustio hace referencia a lo marchito, ¿no? Ujú. A lo lánguido. Claro, mustio se puede emplear tanto para flores como para personas en un sentido metafórico. Entonces, que está triste, que está abatido, que está melancólico, ¿ya? Para una persona que está triste, que está abatido o que se encuentra melancólico. Podría ser entonces apesadumbrado, ¿no? Lo magullado puede referirse a una flor o una planta, ¿ya? Ujú. El término cansino es que se muestra cansado, viene de cansado. Iracundo, furia. Embelesado, asombrado, ¿no? Entonces sí, el único pesambrudo. ¿Ya, chicos? Pesambrudo. Apesadumbrado, ¿no? Apesadumbrado. Muy bien, 28. Puesto que la casa fue comprada por el matrimonio, usted no puede venderla sin autorización de su consorte, de su cónyuge, muy bien, de su pareja. Ujú. Continuamos con los antónimos. Torpeza. El antónimo, ¿no? ¿Nadie? Claro, destreza. Muy bien. Beneficioso. Ujú. La 2. La A, la B. Nocivo podría ser, ¿no? Porque desagradable. Está ahí, ¿ah? Beneficioso significa que es favorable, útil, ¿no? 2B. Senilidad. ¿Cuál es el antónimo de senilidad? Gracias. Juventud. Muy bien. Damnificado. Ileso. ¿Ok? Ileso. ¿Ya, chicos? Quedó ileso, quedó intacto. Ujú. Antónimo contextual.
El problema de los ilegales ha generado diversas reacciones. Así, uno de los gobiernos envió un destacamento para construir el muro fronterizo. Ujú. La A, la D, derruir, ¿no, chicos? Destruir, demoler, arruinar. Creo que derruir tiene más que todo ese concepto, ya más cercano, más opuesto. Muy bien. 6. Las autoridades municipales han mostrado gran incuria respecto al desorden vehicular. Por eso el problema continúa. Han mostrado gran incuria. Ujú. A ver, el problema de los ilegales ha generado diversas reacciones. Sí, uno de los gobiernos envió un destacamento para construir el muro fronterizo. Claro. Ok, Laura. Igual, ¿no? O sea, si tienes, si vas a construir algo, sería, vas a destruir algo. Destruir. Derruir significa destruir. Ajá. Destruir. Y en ese sentido sí sería la D. Exacto, Laura. En las 6, las autoridades municipales han mostrado gran incuria respecto al desorden vehicular, por eso el problema continúa. Me han dicho la C, la D, la E. Incuria significa abandono, descuidado. El antónimo sería más bien interés, ¿no? ¿Qué opinan? Por supuesto. Interés. 7. Por esas épocas asistía asiduamente a esas funciones que tanto lo apasionaban. Asiduamente. Es un adverbio. Bien. Asiduamente significa que esta persona va a este lugar de manera constante. Entonces, el antónimo efectivamente sería esporádico, o sea, esporádicamente, de vez en cuando se realiza esta acción. ¿Se entiende? Listo, muy bien. 8. Sus amigos dicen que Julio siempre fue un niño tardo. Ujú. Podríamos decir que tardo significa torpe, ¿no? Lerdo.
Diego. Ujú. ¿Alguien más? Carlos, Fátima. Mm, parece, ¿no? Danica. De cierta manera, chicos, porque jactancioso es presumido. Ay, perdonen. Ya. Jactancioso es presumido. El antónimo de tardo será presumido, al igual que la B. No, no. Creído también podría ser. En cambio, precoz también significa hábil en uno de sus significados, más alejados. O sea, significa precoz, prematuro, adelantado, pero también significa prometedor, prodigio, ¿cierto? Exacto, Danica, que también tiene ciertas habilidades, ¿no? Desarrolladas de manera prematura. Entonces, sí, se puede, este significado original que tenía se ha extendido. Bien, listo. ¿Cuál será el antónimo de pipiolo? Gracias. Sería veterano, ¿no? Veterano. Ahora, vetusto. Ujú. ¿Qué opinan la diferencia entre veterano y vetusto? Ah, Fátima, era la E. Era la E. En cuanto a pipiolo, entonces, ¿veterano o vetusto? El pipiolo, chicos, es aquel que no solamente es joven, sino también que tiene poca experiencia o que tiene una novata o inexperta experiencia. Bien. Entonces, en este caso, yo creo que aquí en este caso habrían dos incluso, ¿no? Porque este es uno de los significados y ese es para otro significado. Vetusto es antiguo. Ahora, también se puede referir al ser humano, aunque vetusto se utiliza más para cosas, ¿no? Son más para cosas, chicos. Sí, es vetusto para objetos. ¿Ya? Así que vamos a quedarnos con veterano. Listo. 10. Taciturno. ¿Quién es el taciturno? Aquel que es callado, silencioso, ¿no? Alegre, divertido. ¿Seguros?
Alegre, divertido y saleroso son sinónimos. Bien. Locuaz. No hay locuaz, ¿no? Mm, aunque también significa triste. Ah, bueno, por esa razón podría ser alegre, chicos. Ya, vamos a tomarle el significado de triste. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, taciturno tiene dos significados. Dos significados que hacen referencia a, en primer lugar, que es callado, silencioso, y el segundo lugar es que se asocia también con la tristeza, o sea, que es alguien melancólico. Bien, listo. Cicatero, para ir terminando, chicos. Ujú. Cicatero es aquel tacaño, ruin, mezquino, miserable, ¿cierto? Podríamos decir equitativo o ahorrativo. Ah, pero dicen que el cicatero también es aquel que escatima en lo que gasta. Entonces, más bien al contrario, sería... ujú. No, la E sería su sinónimo. La E sería su sinónimo. Ya, manirroto, me dicen por ahí, Miss, y manirroto que malgasta excesivamente, ¿no? Mm, claro, porque el cicatero es quien escatima en lo que gasta, le da mucha importancia, entonces, a las cosas que no tiene. Sí, chicos, tendría que ser manirroto, ¿ya? Manirroto. Más que equitativo, tendría que ser... Equitativo podría ser más bien aquella persona que es injusta, injusta, ¿no? Listo. Precavido no, ¿ah? Precavido creo que tiene que ver más bien alguien que es... podríamos decir irregular. Sí, porque, a ver, el precavido es cauteloso, ¿no? Ya. Pero el antónimo sería descuidado. Creo que más que todo es eso, descuido. Y no tiene que ver necesariamente con la cantidad de dinero que tienes, ¿ya? Entonces, la D no la marcaría en este caso. Ellos son dos sinónimos, miren. También vean las alternativas. Cuando ustedes vean sinónimos entre dos palabras o tres palabras, definitivamente es muy probable que esas no sean, o que hay una diferencia entre estas, ¿no? Estridente, chicos. Melodioso, ¿no? Melodioso. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar y me gustaría que sí, nos faltó una hojita. Me gustaría que avancemos este texto en inglés, ¿ya? Son 5 preguntas para esta lectura. Dice, en 1714, Gottfried Wilhelm Leibniz, que es un científico, argued, o sea, argumentaba que la materia, solo, o la materia por sí sola, eh, puede o nunca puede producir una mente, ¿no? O sea, la materia por sí sola, solo la materia
no puede producir una mente, ¿ya? A mind significa mente, o mind en este caso nada más. Entonces, Leibniz era un filósofo alemán, matemático y científico. Esta es prácticamente su tesis, ¿no? La información más importante de la cual va a desarrollar. Era entonces matemático, filósofo, científico, quien a veces era llamado el último hombre, the last man, who knew everything, quien sabía todo, ¿no? Para Leibniz, entonces, los tejidos cerebrales, ¿no? Solo los tejidos del cerebro no podían entonces tener, igual lo voy a poner aquí ya, para que tengamos un, permítanme. Brain tissue alone, ¿no? El tejido cerebral no podía tener una vida interior, ¿ya? Lo voy a poner aquí. Listo. Exacto. Una interior vida o una vida interior o no te podía tener solamente una vida. Exacto, Danica. Él sugería entonces un experimento, un pensamiento experimental, ¿no? Muy conocido ahora como el molino de Leibniz. Abajo también tienen un pequeño glosario, ¿no? Que les va a ayudar. Imaginen entonces un gran molino. Si tú estás caminando dentro de este gran molino, tú verás entonces lo que mencionaban aquí, ruedas, ejes y palancas. Cogs and struts and levers all moving, todos estos moviéndose, ¿no? Pero sería ridículo sería absurdo sugerir que este molino esté pensando, he's thinking or feeling or perceiving. Esté sintiendo, pensando, percibiendo. ¿Cómo podría entonces un molino sentir amor o disfrutar del atardecer, ¿no? Enjoy your sunset. A meal, un molino, es justo o está solo hecho de piezas y de partes. Y por eso, sucede lo mismo con el cerebro, ¿no? And so, it's with the brain. Esto sucede con el cerebro también. O sea, está comparándolos, ¿no? Y Leibniz mencionó esto, ¿no? Si nosotros podríamos agrandar el cerebro del tamaño de un molino, si podrías, ¿no? If you could expand the brain to the size of the mile and stroll around inside it y observar lo que hay adentro, podrían solamente ver piezas y partes. O sea, ver solamente quizás neuronas, ¿no? Cuando nosotros miramos dentro de un cerebro, vemos neuronas, sinapsis, transmisores químicos, actividad eléctrica. Vemos billones de células activas y comunicándose entre ellas. ¿Dónde estás tú? Dice. Where are your thoughts? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus emociones? Entonces, para Leibniz, la mente parecía inexplicable. Eso también es muy importante, ¿ya? La mente para él parecía inexplicable por solamente las causas químicas, o las causas mecánicas, perdón, las causas mecánicas. ¿Bien? Listo. Primera pregunta. ¿Cuál es el antónimo de never? Facilito. Vamos, chicos. Never significa nunca, ¿cierto? Sería always, siempre. Muy bien. ¿Cuál es la principal idea de esta narración, de este párrafo, de esta historia? The main idea.
De acuerdo con Leibniz, la mente no es reducida al cerebro. El cerebro humano es como un gran molino, según el filósofo Leibniz. Leibniz propone, argumenta que la mente humana no existe. Para Leibniz, los mecanismos son explicados de manera holística. ¿Qué significa holístico? ¿No? Que se considera algo como un todo, ¿ya? Eso es holístico. Claro, es una postura que sostiene que los sistemas y sus propiedades deben ser analizadas como un conjunto y no solamente a través de las partes que la componen. Esto es verdadero, pero ¿es la principal idea? Parece una idea secundaria, ¿no? Creo que la D es una idea secundaria, chicos, ¿ah? Porque ¿qué es lo que se quiere dar a proponer? ¿No sería más bien la A, que la mente no es reducida al cerebro solamente en sus partes mínimas, sino más bien la mente hablando de las emociones, de quién eres tú, de cómo te comportas, cuáles son tus pensamientos, etcétera? Entonces la mente no se reduce solamente al cerebro y sus partes, sino abarca mucho más, ¿no? Y que el autor obviamente en ese párrafo no nos lo menciona. Eso es una idea, pero que es una idea secundaria. ¿Qué opinan ustedes? Porque la idea principal está al comienzo, ¿ah? La idea principal es al comienzo, que la materia por sí sola no puede producir una mente, o sea, no puede generar una mente. Bien, 2, 2A. 3, y vamos terminando. Con respecto a Leibniz, ¿qué idea es incompatible? Él contribuyó a las matemáticas, él se acopló al idealismo filosófico, él hizo contribuciones a la ciencia, él fue un pensador muy especializado. Él tuvo varias áreas de desarrollo, ¿no? Él tuvo varias áreas de desarrollo. En ese sentido, ¿será especializado? No creo, ¿no? Porque decía que era matemático, era filósofo, era científico. Entonces, no se especializó en algo en particular, ¿no? Él hizo contribuciones a la ciencia, contribuyó a las matemáticas. Ahora, se ha adherido, esto podríamos inferirlo, ¿no? Podríamos inferirlo porque el idealismo refiere a que no se toma solamente a la materia por sí sola, sino que esta materia tiene que trascender, ¿no? Hay algo más que todavía desconocemos. Entonces creo que sí, o sea, esto se puede inferir, la B se puede inferir. 3, dedo. 4. Después de leer este párrafo, ¿qué se puede inferir acerca de lo que menciona Leibniz? Ajá, advocated. ¿Qué significa advocated? Que está abocado a qué rama, ¿no? No es abocado. Ya, abogó por... A ver, el dualismo, el escepticismo, el materialismo o el empirismo.
el materialismo, abogó por el materialismo, pero que él creo que sugiere que hay algo más allá de solamente las partes materiales, ¿no creen? Cuando comparaba el cerebro como un molino. No, nadie más. Parece como si estuviera abogando por el dualismo, chicos, ¿ah? O sea, tanto el materialismo como también el, eh, el aspecto inmaterial, ¿no? El aspecto inmaterial. Ahí va relacionada, por ejemplo, la mente, ¿ya? La mente. Muy bien. 5. No se mostraba escéptico, ¿ah? Algo que verdad voy a mencionar. Escéptico tampoco, ¿ah? Empirista tiene que ver con los hechos, ¿no? Los hechos factuales, concretos. 5. Si nuestros pensamientos y emociones fueran reducidas a la actividad eléctrica, ¿qué pasaría? El argumento de Leibniz todavía sería correcto. La mente podría ser explicado por los factores mecánicos. La doctrina materialista sería refutada por los hechos. Nuestros pensamientos serían o estarían fuera del cerebro humano. ¿Qué marcarían aquí? Esta es una pregunta de extrapolación, ¿ya? Esta es una pregunta de extrapolación. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, porque también tiene que ver bastante con las inferencias. Y con lo que mencionan el texto con sus datos. Exacto. Opino lo mismo que Diego. Tendría que ser más bien, chicos, Carlos, Joao, la B. Porque si las emociones solamente se redujeran o solamente se puedan explicar con la actividad eléctrica, pues entonces el cerebro sería explicado a través de, o perdón, la mente sería explicada a través de factores mecánicos, como electricidad, sinapsis, ¿no? Comunicación entre neurona y neurona. Bien. Miss, entonces, así nos va a venir en el examen de admisión. En realidad, esto es una pregunta, es una lectura posible. Bien. Hay que practicar entonces vocabulario, gramática, los tense en inglés, o sea, los tiempos, presente, pasado, futuro, y trabajar obviamente ustedes mismos su propio glosario. Les invito a que ingresen, uy, ¿dónde lo tenía? Por aquí creo. Creo que hay Cambridge Assessment English, donde van a poder encontrar muchos ejercicios para nivel básico, intermedio, avanzado. Bien. Y, a ver, déjenme ver si aquí está. Ah, sí, creo que es este. Ya, entonces todo esto lo proporciona Cambridge para que ustedes puedan... Ah, la 5 es la B. Les voy a compartir el link para que puedan ingresar y practiquen inglés, ¿ya? Practiquen inglés a nivel básico, intermedio, avanzado, en el nivel que ustedes se encuentren, ¿bien? Y ahí para practicar con verbos, preposiciones, sustantivos, algunos conectores. Ustedes simplemente eligen y listo. ¿Ok, chicos? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien hasta aquí entonces?
No, ningún comentario. Listo. Hemos quedado no, traumados ya. Ah, ya. Ok, menos mal. Ahí están las respuestas. Gracias, Diego, Mauricio, Danica. Muy bien. Los dejo entonces. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy y espero podernos reencontrar entonces